Hola, muy buenas. Vamos a continuar con los problemas de cortas de regeneración, más concretamente los de aclareo sucesivo uniforme. Nos vamos al problema 4 de la actividad 3, soluciones de problemas de corta de regeneración, y nos dice: un monte de Pinus silvestris de 500 hectáreas se pretende ordenar fijando un periodo de regeneración de 20 años y un turno de 80 años. Las primeras cortas de aclareo sucesivo uniforme se van a realizar al final del año actual y el resto al final del año correspondiente. ¿En cuántos tramos se debe dividir el monte? Bien, recordamos que el número de tramos es igual a los años del turno entre los años del periodo de regeneración. El turno son 80 años, el periodo de regeneración son 20 años, en total tendremos 4 tramos. ¿Qué quiere decir esto? Durante los primeros 20 años trabajaremos en el tramo número 1 y se harán las distintas cortas del aclareo sucesivo uniforme. Que estaban las preparatorias, las diseminatorias y las finales. Cuando terminamos de trabajar durante esos 20 años con el tramo 1, nos iremos al tramo 2 y realizaremos las mismas operaciones. Y así sucesivamente. Cuando finalizamos el tramo 4 han pasado ya 80 años y por lo tanto el tramo 1 ya podemos cortar el tramo 1. Nos dice qué superficie tendrían esos tramos teniendo en cuenta que se permiten desviaciones del 10%. Esto es lo mismo que las cortas hechos, ¿vale? Las desviaciones es un margen para tener un valor máximo y mínimo de superficie. Entonces, la superficie del tramo, si el monte tiene un total de 500 hectáreas, la superficie del tramo será igual a la superficie del monte entre el número de tramos. Es decir, 500 hectáreas entre 4 tramos, 125 hectáreas. Esa sería la superficie media. Como tenemos una desviación del más menos 10%, la superficie máxima sería igual a 125 hectáreas más el 10%. Recordamos que esto es lo mismo que sumarle al 100% más 10%, es decir, el 110%, y si lo pasamos al tanto por 1, es lo mismo que multiplicar 125 hectáreas por 1,10. Si dividimos 110 entre 100 nos da 1,10. El valor máximo sería 137,5 hectáreas. La superficie mínima sería igual a las 125 hectáreas menos el 10%. Esto es lo mismo que decir 100% menos 10%, es decir, 90%. Si pasamos 90% a tanto por 1 es 0,90. Por lo tanto, si multiplicamos 125 hectáreas por 0,90, obtenemos la superficie con un 10% menos y el valor es 112,5 hectáreas. Con esto terminaríamos el problema 4. Ahora, si vamos más adelante en el documento, vamos a ver después de los problemas de corta hechos, empezamos con los problemas del aclareo sucesivo uniforme. El problema 10 nos dice: se pretende ordenar un monte de 445 hectáreas de Pinus silvestris aplicando el aclareo sucesivo uniforme. Se fija un turno de 120 años, estimándose una existencia de 420 metros cúbicos por hectárea. ¿Veis? A diferencia que las cortas hechos, en las cortas hechos se daban existencias según calidades,
Aquí nos da un único valor de existencia en metros cúbicos por hectárea, lo cual quiere decir que todo el monte tiene la misma calidad de extracción y produce lo mismo. El inventario da la siguiente información. Tenemos el número de cantón, la edad media de la masa en años, la cabida en hectáreas. La cabida recordamos que es lo mismo que superficie. Entonces tenemos un total de 13 cantones. El cantón de mayor edad es el 11 con 123 años y el de menor edad es el 13 con 35 años. Se pide informar los tramos considerando un periodo de regeneración de 20 años y teniendo en cuenta que pueden tener una desviación del 10%. Vale. Pues esto, al igual que el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de tramos, que sería igual a los años del turno dividido entre el periodo de regeneración, es decir, 120 años entre 20 años nos da un total de 6 tramos. 6 tramos o áreas de trabajo. Recordamos que los tramos son lo que se va a ir cortando durante el periodo de regeneración. Calcular la superficie del tramo. La superficie media del tramo será la superficie total dividida entre el número de tramos. Tenemos 451 hectáreas de monte dividido entre 6 tramos, nos da 75 hectáreas por tramo. 445. 75 hectáreas por tramo, ese sería el valor medio. Ahora tenemos que calcular la superficie máxima y la superficie mínima del tramo con la desviación del menos 10%. Si hablamos en tanto por 1, sumarle el 10% sería el 0,10. El 100% sería el 1. 1 más 0,10 es 1,10. Si multiplicamos la superficie del tramo por 1,10, le estaremos añadiendo el 10% a la superficie media. Para ello, si multiplicamos 75 hectáreas por 1,10, nos da un valor de 82,5 hectáreas. La superficie mínima del tramo habrá que restarle el 10%. Esto es lo mismo que si, hablando en tanto por 1, 1 menos 0,10 sería igual a 0,90. Si multiplicamos la superficie del tramo por 0,90, obtenemos la superficie un 10% menor. 75 por 0,90 nos da un valor de 67,5 hectáreas. A continuación, una vez hemos calculado el número de tramos y la superficie máxima y mínima con la desviación, tenemos que ordenar los cantones por edad. Y ahora tenemos que hacer los tramos de superficie similar, que tiene que estar entre los 67,5 hectáreas y los 83,5 hectáreas. Mirad, aquí el año de corta, por convenio, como el periodo de regeneración es de 20 años, por convenio se toma el primer año de corta a la mitad, es decir, 10 años. El primer año de corta será a los más 10 años y después cada 20 años, es decir, a los 30, 50, 70. El sacrificio, ¿qué es el sacrificio? Es el año de corta menos la edad del turno. Si nos da un valor positivo, quiere decir que el árbol tiene más años que la edad del turno y nos hemos pasado del turno. Y si nos da un valor negativo, quiere decir que no llegamos al turno. Vale, entonces tenemos una nueva tabla donde vamos a ordenar los cantones por edad y por cabida. Perdón, lo ordenamos por edad. La cabida va asociada al número de cantón y a la edad del cantón.
Entonces, el cantón número 2 tiene 130 años con una superficie de 52 hectáreas y el siguiente, el 11, con una edad de 123 años y una cabida de 24 hectáreas. Esto es igual que las cortas hecho. Mirad, el primer cantón tiene la superficie está dentro del intervalo entre 67,5 y 83,5 hectáreas. No. Entonces no puede formar un tramo. Por lo tanto, le sumamos el siguiente cantón, 24 hectáreas. 52 más 24 nos da un total de 76 hectáreas. ¿76 hectáreas está entre 67,5 y 83,5 hectáreas? Sí. Pues ya formamos el tramo número 1. El tramo número 1 tiene una superficie de 76 hectáreas y se va a cortar a los 10 años, más 10. Por lo que hemos dicho, por convenio se coge la mitad del periodo de regeneración. Como son 20 años, pues a los 10 años. Seguimos. El cantón número 6 tiene una cabida de 44 hectáreas. Está fuera del intervalo, no llega a estar dentro del intervalo. Entonces, pasamos al siguiente cantón, que tiene 27 hectáreas, y si lo sumamos, suma 71 hectáreas. Ya está entre 67,5 y 83,5 hectáreas. Por lo tanto, podemos formar el tramo número 2, que tiene un valor de 71 hectáreas, 71 hectáreas, y se cortará, por tanto, a los 30 años. El primero a los más 10, el siguiente a los más 30, le sumamos 20. Aquí se pone también la edad de corta, entonces únicamente lo que tenemos que hacer es para la edad de 130 más 10 años tendrá una edad de corta de 140. 123 más 10 años, una edad de corta de 133. Y así sucesivamente. 120 más 30, 150. Continuamos con los siguientes cantones. Es la misma dinámica siempre. Cojo la superficie del cantón, si está fuera del intervalo, le sumo el siguiente cantón, me suma 76 hectáreas, que está dentro del intervalo, monto el tramo 3. Lo mismo con el cantón 1 y 6, monto el tramo 4. En el siguiente caso es necesario sumar 3 cantones para llegar al intervalo de superficie deseada. Y los dos últimos formarán el tramo 6, con una superficie de 75 hectáreas y la edad de corta a los más 110 años. Cuando terminemos de cortar el tramo 6, volvemos al tramo 1 y aquí ya tendremos masas coetáneas. Estos ejercicios son más fáciles que los de las cortas hechos, porque las cortas hechos van por distintas calidades de estación, calidad 1, 2 y 3, y recordad que teníamos que calcular la productividad. Y en este caso, el aclareo sucesivo uniforme produce el monte lo mismo, las mismas calidades, por lo tanto, solo trabajamos con superficie. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 11 nos dice un monte de pino silvestre y se pretende ordenar fijando un periodo de regeneración de 20 años y un turno de 100 años. Las primeras cortas de aclareo sucesivo se van a realizar al final del año actual y el resto al final del año correspondiente. Formar los tramos teniendo en cuenta que se permiten desviaciones del más menos 10% y explicar todos los pasos. Luego dice un dibujo de las situaciones de los cantones teniendo en cuenta que no se pueden incluir en el tramo cantones que sean contiguos. Bueno, esto es simplemente coger una superficie, dividirla
en 5 tramos y poner tramos, el tramo 2 que no esté pegado al tramo 1, el tramo 3 que no esté pegado al tramo 2 y así lo mismo con el 4 y con el 5. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de tramos, que recordamos que era el turno entre el periodo de regeneración. Son 100 años dividido entre 20 años, tenemos un total de 5 tramos. Aquí tenemos los datos del inventario con 8 cantones, con la edad media de la masa y con la cabida o superficie, que es lo mismo. Lo siguiente que hacemos es calcular la superficie del tramo. Superficie del tramo en hectáreas es igual a la superficie del monte. Superficie del monte. Vale, si no nos da la superficie del monte en el enunciado, lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores de los cantones. Entonces, si sumamos todos los valores de los cantones, nos dan 211 hectáreas. Vamos a verlo. Porque creo que he redondeado. 18 más 38 más 30 más 25 más 40 más 25 más 19 más 16, 211. Entre 5 sería 42,2 hectáreas por tramo. Repetimos el mismo procedimiento para sumarle el 10% a la superficie y calcular la superficie máxima. Multiplicamos la superficie del tramo por 1,10. 42,2 hectáreas por 1,10 nos va a dar un poquito más. 46,42. Lo mismo con la superficie mínima, menos el 10%, 1 menos 0,10 sería 0,9, la superficie del tramo por 0,9, 42,2 por 0,9, 42,2 por 0,9, 38,16. Lo siguiente, una vez que hemos calculado la superficie máxima y mínima de los tramos, ordenamos los cantones por edad y formamos los tramos con el rango de superficie, es decir, que tiene que estar entre 38,16 y 46,42 hectáreas. Al igual que el ejercicio anterior, como el año de corta, como el periodo de regeneración es de 20 años, se toma el primer año de corta a la mitad, es decir, 10 años, y después cada 20, es decir, a los más 30, más 50, más 70. Recordamos que el sacrificio es el año de corta menos el turno. Si es positivo, quiere decir que no hemos pasado del turno. Si es negativo, quiere decir que no hemos llegado al turno. Aquí tenemos la tabla con la cual ya están los cantones ordenados por edad. 95 edad máxima, 16 edad mínima. Y ahora nos falta montar los tramos. Entonces, 25, el primer cantón tiene 25 hectáreas, está fuera del intervalo, por lo que le sumamos el siguiente cantón. Los dos cantones suman 43 hectáreas, está dentro del intervalo, por lo que ya podemos formar el tramo 1. El año de corta será a los 10 años por convenio, la mitad del periodo de regeneración, que son 20, y si la edad de corta, si el árbol tenía 95 años más 10 años, 105. 87 años más 10 años, 97. El sacrificio en este caso son 105 menos 100
más 5. Quiere decir que no hemos pasado, que el árbol tenía 5 años más que la edad del turno. 97 menos 100 menos 3. Quiere decir que el árbol tiene 3 años menos que la edad del turno. Seguimos. El siguiente cantón, 19 hectáreas. Está fuera del intervalo. Le sumo las 25. 44 hectáreas. Puedo montar el tramo 2. El año de corta será más 30. La edad de corta 109. Para 79 más 30, 109. 78 más 30, 108. Y el turno, recordad que eran 100 años, por lo tanto aquí tengo un sacrificio positivo de 9 años y un sacrificio positivo de 8 años. Seguimos. El siguiente cantón tiene 16 hectáreas, que está fuera del intervalo. Le sumo los 30 del cantón siguiente, ya son 46. Puedo montar el tramo porque ya está dentro del intervalo. El sacrificio será más 8 y más 3. Y el siguiente cantón tiene 40 hectáreas, está dentro del intervalo, por lo que por sí solo puede formar el tramo 4. Se cortará con una edad de 32 años más 70 años, 102 años, y tendremos un sacrificio positivo de 2 años. Y el último cantón tiene una superficie de 38, está un poquito por debajo, pero formamos ya el tramo que falta, el tramo 5, y la edad de corta será más 90. 16 más 90 son 106 y tenemos un sacrificio positivo de 6 años. Ya tenemos los 5 tramos que queríamos organizados de esta forma. Y con esto terminamos los problemas de aclareo sucesivo uniforme. Gracias.